Mi marido bloqueó mi número mientras su familia se reía en la mesa. Solo hace eso cuando te pones muy intensa, dijo mi cuñada, levantando su copa de vino, como si mi matrimonio fuera un chiste familiar. Dale unas horas. Seguramente, Sofía lo necesita más esta noche. Miré el no entregado en rojo bajo mi último mensaje. Luego miré la silla vacía a mi lado. Y lentamente me quité el anillo de bodas. Al principio nadie se dio cuenta. Eso era lo extraño. Durante 5 años, toda la familia de Mateo se había fijado en todo. Cada vez que olvidaba traer el vino favorito de Diana. Cada vez que llegaba 10 minutos tarde al almuerzo del domingo. Cada vez que no me reía de un chiste sobre lo seria que era. Pero cuando me quité el anillo que Mateo me había puesto 5 años antes, nadie lo vio. Diana seguía cortando su tarta de cumpleaños. Paula explicaba que Sofía había sufrido otro ataque de pánico. El padre de Mateo preguntaba si podía aumentar la transferencia mensual para los impuestos de su propiedad, porque el PROCE seguro había vuelto a subir, y mi teléfono seguía en mi mano, bloqueada. Otra vez. La última vez que esto ocurrió, me fui al baño del restaurante y lloré en silencio para que nadie me llamara dramática. Le pedí el teléfono a Paula para llamar a Mateo. Le pedí perdón cuando por fin contestó. Le dije, lo siento, solo quería saber que estabas bien. 3 años después, morí sabiendo exactamente lo cara que me había salido esa disculpa. Ahora tenía 31 años de nuevo. Diana tenía 60 de nuevo. La tarta de chocolate seguía intacta. Y Mateo Ríos acababa de cometer el mismo error por primera vez en esta nueva vida. Me levanté. ¿Te vas antes del café?, preguntó Diana. Sí. Ella levantó las cejas. ¿Qué le digo a Mateo? Cogí mi bolso. Nada. Paula se rió. Oh, vamos, Elena. No lo conviertas en un drama. La miré. Luego a Diana. Luego a la silla vacía a mi lado. No lo haré. Y era la verdad. No iba a convertirlo en un drama. No iba a llamarlo desde el teléfono de otra persona. No iba a preguntarle a Sofía por qué mi marido la había llevado al hospital por un ataque de ansiedad, pero a mí me dijo que pidiera un BTC cuando me disloqué el hombro el invierno anterior. No iba a exigirle a Mateo que me explicara por qué estar ahí para una vieja. La amiga requería bloquear a su esposa. No iba a amenazar con el divorcio. No iba a llorar. Iba a ir a casa. Iba a hacer la maleta. Y antes de que Mateo se acordara, de desbloquearme. Iba a desaparecer de la vida en la que él había pasado 5 años enseñándome que yo no importaba. Lo primero que hice al salir del restaurante fue mirar la fecha, 18 de octubre, 3 años antes de mi muerte. Me quedé bajo el toldo, con el bolso apretado, contra mi costado, mirando la pantalla brillante. 18 de octubre, 7:40 y 2 p.m. Un VTC se detuvo junto a la acera. El conductor se inclinó y abrió la puerta del pasajero. Casi me reí. En mi primera vida, pasé los siguientes 43 minutos sentada en el baño de Diana Ríos. Estaba demasiado avergonzada para que alguien me viera llorar. Llamé a Mateo 14 veces. Después de la tercera llamada, me bloqueó. Después de la sexta, usé el teléfono de Paula. Mateo finalmente contestó y dijo, Sofía apenas puede respirar, Elena. ¿Te estás escuchando? Yo me disculpé. Esa disculpa fue el comienzo de 1000 pequeñas rendiciones. Ahora entré en el coche, a la calle, de Velázquez. Le dije al conductor, nuestra casa estaba a 20 minutos, mi casa. Técnicamente, esa distinción, una vez me pareció horrible. Antes de que Mateo y yo nos casáramos, mi abuela me dejó el adosado de ladrillo donde había vivido durante 32 años. Lo había reformado poco a poco,
con ahorros, fines de semana y más tutoriales de YouTube de los que podía contar. Cuando Mateo me pidió matrimonio, le dije que quería unas capitulaciones matrimoniales, no porque esperara que fracasáramos, sino porque mi abuela me había pedido años antes que nunca dejara que la culpa tomara decisiones por mí. Mateo se ofendió durante exactamente una noche. Luego las firmó. Más tarde, bromeaba sobre ello. El único amor verdadero de Elena son los papeles. Todos se reían. Yo también me reía. No tenía ni idea de que un día los papeles serían lo único en mi matrimonio que mantendría sus promesas. El coche se movía por el centro. Veía las farolas deslizarse por la ventanilla. Me temblaban las manos. No porque Mateo estuviera con Sofía, ni siquiera porque ya había muerto una vez. Me temblaban porque recordaba lo que venía después, en 2 semanas. Sofía le diría a Mateo que quería abrir un estudio de bienestar. 6 semanas. Después, Mateo me diría que su empresa de restaurantes necesitaba liquidez temporal para una expansión. Para Navidad, pondría un paquete de solicitud de hipoteca delante de mí. Diría que el adosado era solo capital durmiente. Yo dudaría. Él se quedaría en silencio durante 2 días. Entonces Sofía publicaría una foto desde su restaurante con el pie de foto. Algunas personas aparecen cuando de verdad importa. Yo firmaría. En la primera vida, pensé que había salvado mi matrimonio. Lo que, en realidad, había hecho era convertir la casa de mi abuela en la garantía de un futuro en el que yo ya había sido reemplazada. El conductor me miró por el espejo. Está bien. Miré hacia abajo. Mi anillo de bodas descansaba en mi palma. Sí, dije. Por primera vez en años. Parecía posible. Cuando llegué al adosado, el coche de Mateo no estaba. Por supuesto que no. Abrí la puerta principal y me quedé en la entrada. La casa estaba exactamente igual que esa mañana. Su chaqueta sobre la silla, mis zapatos debajo de la consola, una lista de la compra en la encimera de la cocina. 2 tazas de café secándose junto al fregadero. Nada en la habitación sugería que un matrimonio había terminado. Eso me asustó, más que si hubiera habido gritos. Dejé mi bolso y subí las escaleras. No empaqué. Todo. Habría tardado demasiado. Empaqué lo que importaba. Pasaporte. Partida de nacimiento. El testamento de mi abuela. Las capitulaciones matrimoniales. La escritura de la propiedad. Mi portátil personal. Medicación. Ropa para 3 semanas. Joyas que habían pertenecido a mi madre y a mi abuela. El disco duro, con copias de las declaraciones de la renta. La carpeta azul donde guardaba el pagaré original de los 80 y 5.000 euros que le había prestado a la empresa de Mateo, 4 años antes. Mateo había odiado ese documento en su momento. Necesitaba capital rápidamente. Un banco le había rechazado un segundo préstamo. Yo le ofrecí dinero de la cuenta de inversión que me dejó mi abuela, pero solo como un préstamo formal. ¿Crees que te voy a robar?, había preguntado él. No. Entonces, ¿por qué? Necesitamos esto. Porque el matrimonio y la contabilidad son cosas diferentes. Finalmente lo firmó. La empresa hizo pagos irregulares durante 2 años. Y luego se detuvo. Nunca presioné. Las esposas no cobran a sus maridos, me dijo Diana, una vez. El dinero de la familia se queda en la familia. Qué curioso cómo ese principio solo funcionaba en una dirección. Estaba en el despacho cuando sonó el ordenador. El viejo sobremesa estaba contra la pared. Mateo lo usaba para facturas a veces. Yo lo usaba para almacenar fotos. Sus mensajes se habían sincronizado hacía meses, cuando cambió de teléfono. Lo había olvidado. Apareció un banner en la esquina superior de la pantalla. Sofía, gracias por venir. Sé que ella probablemente está furiosa. Mi cuerpo se quedó inmóvil.
Apareció otro mensaje. Mateo. Se le pasará. Luego. Mateo. Siempre se le pasa. Me senté. Mi corazón latía demasiado rápido. En mi primera vida no había visto estos mensajes. No, esa noche. No hasta años después. Cuando verlos, ya no cambiaba nada. Hice clic en la ventana de mensajes. La conversación se remontaba a meses atrás. Leí. Despacio. Mateo. Elena cree que estoy exagerando. Sofía. Ella no entiende lo que es necesitar a alguien de verdad. Mateo. Es independiente hasta la exageración. Sofía. Probablemente por eso funcionáis. No tienes que preocuparte por ella. Mateo. Exacto. Otro hilo de 4 días antes. Sofía. ¿Hablaste con ella sobre la casa? Mateo. Todavía no. Sofía. Odio que esto sea necesario. Mateo. El prestamista solo necesita la propiedad como garantía. Sofía. ¿Y ella estaría de acuerdo? Hubo una pausa en la conversación. Luego la respuesta de Mateo. Mateo. Lo estará. Mateo. Siempre. Lo está cuando le doy tiempo. Se me helaron los dedos. Saqué mi móvil. Captura. De pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Fotografié la pantalla con mi teléfono personal también. Luego reenvié copias de los mensajes relevantes a una dirección de correo privada que Mateo no conocía. No leí todos los mensajes. No lo necesitaba. Ya conocía el final. En su lugar, abrí nuestra aplicación del banco. La cuenta corriente conjunta tenía 1.240 y 2,62 euros. Mi nómina había llegado esa mañana. Los ingresos del restaurante de Mateo eran irregulares. Así que, con los años, me había convertido en la fuente estable para la hipoteca, los suministros, la compra, los seguros y casi todos los gastos predecibles. No moví el dinero conjunto. Sabía por mi primera vida que no debía hacer algo imprudente solo por estar enfadada. Fui a la web de mi empresa. Cambié mi domiciliación bancaria. Los futuros pagos de mi sueldo irían a mi cuenta personal. Luego, abrí mi tarjeta de crédito, personal. Mateo era un usuario autorizado. Eliminar usuario autorizado. Pulsé. Sí. La siguiente pantalla me pidió confirmación. Lo hice. Luego revisé las transferencias automáticas. 1.200 euros a Diana y Francisco cada mes. Cancelado. 600 euros al Fondo de Impuestos Personal de Mateo. Cancelado. 400 euros para el seguro de su segundo coche. Cancelado. Dejé la hipoteca. La casa era mía. Pasara lo que pasara entre nosotros, no iba a dañar mi propia propiedad. Cambié las contraseñas de mis cuentas financieras personales. Congelé mi perfil de crédito. Descargué los últimos extractos. Desactivé la ubicación compartida. Eliminé a Mateo del acceso de emergencia a mi gestor de contraseñas. Luego, abrí el calendario familiar. Cada almuerzo de domingo. Cada cumpleaños de Los Ríos. Cada recordatorio de festivos. Cada evento que había pasado años, organizando porque nadie más recordaba las fechas hasta que yo se lo recordaba. Eliminar, eliminar, eliminar. Mi teléfono vibró. Paula. Me quedé mirando su nombre. Probablemente llamaba para decirme que había sido grosera por irme antes. Del Sophie. Dejé que sonara. Luego otra llamada. Diana. Puse el teléfono boca abajo. Las 9:18 p.m. Cerré la cremallera de mi maleta. Di un último paseo por el dormitorio. En la mesita de noche de Mateo estaba la foto enmarcada de nuestra boda. Estábamos riendo. Él tenía glaseado en la mejilla porque fallé al intentar darle tarta en la boca. Recordaba ese momento. Recordaba haberlo amado. Esa era la parte más dolorosa. El matrimonio no había sido falso. Mateo me había amado. Simplemente
no lo suficiente como para incomodarse. No lo suficiente como para elegirme cuando elegirme le costaba la hora. Admiración de otra persona. No lo suficiente como para proteger lo que tenía, una vez que decidió que yo era la persona a la que podía decepcionar sin consecuencias. Coloqué mi anillo de bodas en su mesita de noche. Sin carta, sin discurso. Bajé mi maleta. En la puerta. Me detuve. En mi primera vida, había salido de esta casa por última vez una mañana de febrero, 3 años después. La vista del divorcio había terminado mal. Mateo me había acusado de intentar destruir su empresa. Sofía ya se había mudado a un piso que él le ayudó a alquilar. El adosado estaba sepultado bajo deudas que yo había aceptado. Había conducido bajo una lluvia helada con la voz de mi abogada todavía en mi cabeza. No firmes nada más. El camión que cruzó la línea central nunca se detuvo. Recordaba los faros, cristales. Luego nada. Ahora mi mano descansaba sobre la misma puerta principal. La abrí. Marta contestó al segundo tono. Elena, ¿tu antiguo apartamento sigue vacío? Silencio. Luego, ¿qué ha pasado? Dejé a Mateo. Otro silencio. ¿Estás a salvo? Sí. Ven. Eso fue todo lo que preguntó. Marta era dueña de un piso, de 2 dormitorios cerca de la universidad. Se había mudado con su hermana, temporalmente mientras se hacían reparaciones en la casa de su infancia, así que el piso había estado casi vacío durante meses. Cuando llegué, me abrió la puerta en chándal y con un solo calcetín. Miró mi maleta. Luego mi cara. Vale. Casi sonreí. Vale. ¿Quieres preguntas esta noche? No. Pues no habrá preguntas esta noche. Me quitó la bolsa más pequeña de la mano. Dormí 4 horas. A las 6:03 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. Mateo. 41 segundos. Mi cuerpo reaccionó exactamente como lo había hecho durante años. El estómago se me encogió. El pulso se me aceleró. Quería contestar. Entonces recordé la pantalla del ordenador. Lo estará. Siempre lo está. Vi cómo terminaba la llamada. Volvió a llamar. Luego otra vez. A las 6:17 llegó un mensaje. Mateo, ¿dónde estás? Otro. Mateo. Esto no es gracioso. Luego. Mateo, ¿por qué no funciona mi tarjeta? Me recosté en la almohada. Por primera vez en mi matrimonio, Mateo estaba haciendo la pregunta correcta. No, donde lo necesitaba Sofía. No porque yo estaba molesta. No porque no podía ser más comprensiva. ¿Por qué no funcionaba su tarjeta? Porque durante 5 años había confundido acceso con propiedad. A las 6:22 envié un único mensaje. Estoy bien. Necesito espacio. A partir de ahora, escríbeme por email sobre la casa o las finanzas. La burbuja de escritura apareció inmediatamente. Mateo. Elena, para. Mateo. Vuelve a casa. Mateo. Tenemos que hablar de esto como adultos. Leí los mensajes. Luego apagué y hice el teléfono. A las 8:30 llamé a Elena Ortiz. Ella había revisado el patrimonio de mi abuela cuando yo tenía 26 años. También había redactado las capitulaciones matrimoniales que Mateo una vez llamó el documento menos romántico de América. Cuando contestó, dije, creo que necesito que las leas de nuevo. Elena guardó silencio durante medio segundo. Las capitulaciones. Sí. ¿Qué ha cambiado? Miré la maleta en la esquina. Yo. Al mediodía, Mateo había llamado 23 veces. A las 2, Diana había dejado 4 mensajes de voz. A las 4, Paula había enviado. Sabe que la ha fastidiado. Ya has dejado claro tu punto. A las 6, llegó otro mensaje de Mateo. Mateo, ya te he desbloqueado. Podemos dejar de actuar como locos ahora. Lo miré durante mucho tiempo.
Luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque en 5 años de matrimonio, de alguna manera nunca había entendido con qué claridad una persona podía decirte quién creía que eras. Ya te he desbloqueado, como si el acceso a él fuera un privilegio que yo había estado esperando recuperar. Borré el mensaje. Esa tarde, Mateo volvió al adosado. Lo supe porque el sistema de seguridad todavía me enviaba alertas al móvil. Puerta principal abierta a las 7:11 p.m. Movimiento detectado arriba a las 7:16. Luego mi teléfono sonó. Una vez, 2, 3. A las 7:20. Llegó un email. Asunto. ¿Qué demonios es esto? Había una foto adjunta. Mi anillo de bodas. Exactamente donde lo había dejado. En su mesita de noche. La oficina de Elena olía a café y a papel de impresora. Me senté frente a ella 2 días después de dejar a Mateo con las capitulaciones matrimoniales abiertas entre nosotras. Ella leyó despacio. Yo ya había leído el documento 2 veces esa mañana. Aún así, escucharla explicarlo era importante. El adosado fue heredado antes del matrimonio, dijo. Las capitulaciones lo identifican como un bien privativo. Eso es bueno. ¿Puede reclamar una parte? No voy a prometer resultados antes de revisarlo todo. Las contribuciones matrimoniales y la ley local pueden complicar las cuestiones de propiedad, pero basándome en lo que veo, partiste de una posición fuerte, asentí. ¿Y el préstamo a la empresa? Pasó la página hasta el pagaré, 85.000 euros de tu cuenta privativa a Ríos Hospitality Group. Sí. Firmado por Mateo. Y su socio. Sí. El pago se detuvo hace casi 2 años. ¿Perdonaste la deuda? ¿Por escrito? No. ¿Le dijiste que no necesitaba devolverlo? Dije que podíamos revisar el calendario de pagos. Buena distinción. Me miró por encima del papel. ¿Piensas divorciarte de él? La pregunta me afectó de forma diferente a como esperaba. En mi primera vida, había pasado años usando esa palabra en discusiones. Quizás deberíamos divorciarnos si esto continúa. No puedo seguir así. ¿Acaso quieres estar casado? La palabra se había convertido en una amenaza que nunca cumplía. Ahora Elena lo preguntaba como una cuestión práctica. Miré a través de la pared de cristal detrás de ella. La gente caminaba por el pasillo llevando carpetas. Una fotocopiadora pitaba. Alguien se reía en otra oficina. La vida continuaba. Sí, dije. Mi voz no tembló. Elena cerró la carpeta. Entonces lo haremos de forma limpia. Agradecí eso. No de forma dramática. No de forma vengativa. Limpiamente. Me pidió extractos bancarios, declaraciones de la renta, transferencias importantes, documentos de seguros, cuentas de inversión y cualquier cosa relacionada con la casa. Le enseñé las capturas de pantalla de los mensajes sincronizados de Mateo. Su expresión cambió cuando llegó a la conversación sobre la casa. ¿Autorizaste a alguien a usar la propiedad como garantía? No. ¿Firmaste alguna solicitud? No. ¿Lo aceptaste verbalmente? No. Bien. ¿Y si él dice que solo era una conversación? Puede decir eso. Me devolvió el teléfono. No necesitas probar cada pensamiento feo que tu marido haya tenido. Necesitas documentar las acciones que importan. Esa frase se me quedó grabada durante años. Había estado obsesionada con demostrar que Mateo entendía cuánto me había herido. Ahora solo necesitaba documentar lo que había hecho. Eran 2 objetivos diferentes. Uno requería su empatía, el otro no. Después de la oficina de Elena, fui al banco. Cambié mi dirección postal para las cuentas personales. Descargué los extractos de los últimos 18 meses. Solicité copias de las transferencias más grandes de la cuenta conjunta. No la cerré. No la vacié. Moví exactamente la mitad del saldo actual a una cuenta de depósito separada.
después de que Elena confirmara que ese era el paso conservador que recomendaba hasta que comenzaran las revelaciones formales. Luego, me senté en mi coche y abrí los extractos. Busqué el nombre de Sofía. La primera transferencia era pequeña, 350 euros. Concepto: hotel de emergencia. Luego 600 euros. Concepto: ayuda mudanza. Luego 1.200 euros. Concepto: abogado. Luego 1.900 euros. Luego 2.000 euros. Luego 1.750 euros. Algunas transferencias venían directamente de la cuenta personal de Mateo. Esas no eran mi problema, pero muchas venían de nuestra cuenta conjunta. Del dinero que habíamos apartado para impuestos, reparaciones, viajes, el futuro que, supuestamente, compartíamos. Hice una hoja de cálculo. Fecha, cantidad, cuenta, concepto, contexto. Mi trabajo me había enseñado a buscar patrones. La gente, rara vez, te dice la verdad en las encuestas. Te cuentan la versión de sí mismos, que quieren creer. La verdad se encuentra en el comportamiento. Cuando terminé, el total de los fondos conjuntos era de 38.640 euros. Miré el número. 38.640 euros. Pensé en cada conversación que Mateo había presentado como una emergencia puntual. Sofía necesita un hotel por una semana. El abogado de Sofía necesita una provisión de fondos. El coche de Sofía está en el taller. Sofía está atrasada en el alquiler porque su ex le congeló la cuenta. Sofía necesita terapia. Sofía necesita una fianza. Sofía necesita. Sofía necesita. Sofía necesita. Y a mí me habían dicho que era cruel por preguntar si nuestro hogar estaba pagando por ello. Surgió un recuerdo. Nuestro 4º aniversario. Mateo me había dicho que el restaurante andaba corto de dinero y me preguntó si podíamos posponer el viaje de fin de semana que había reservado. Deberíamos ser responsables, había dicho. Estuve de acuerdo. Esa noche cenamos comida para llevar en el sofá. Se durmió temprano. Según el extracto bancario que tenía, delante, a las 3:14 de esa tarde, Mateo le había transferido a Sofía 400 euros. Concepto: nuevo comienzo. Cerré los ojos. Luego los abrí. El dolor era más limpio ahora. No más pequeño, más limpio. Sabía lo que era. A las 3 de la tarde, llamó Diana. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego, otra llamada. Luego, un texto. Diana. Elena. Lo que sea que haya pasado entre tú y Mateo, es entre tú y Mateo. Cancelar nuestra transferencia es inapropiado. Lo leí 2 veces. No un ¿estás bien? No un mi hijo te humilló. No un siento que abandonara la cena. La transferencia. Escribí una respuesta. Los pagos mensuales eran una ayuda voluntaria de mis ingresos personales. No voy a continuar con ellos. Respondió casi de inmediato Diana. Hacemos nuestro presupuesto contando con ese dinero. Miré la pantalla. Luego escribí. Deberíais dejar de hacerlo. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente. Diana. Esto es rencoroso. No respondí. Esa noche, Marta llegó a casa con fideos y una botella de agua con gas. Se quitó los zapatos. En una escala del 1 al delito grave, ¿cómo de malo es? Giré mi portátil hacia ella. Leyó el total. Abrió la boca. Eso es de vuestra cuenta. ¿Conjunta? Sí. ¿Lo sabías? No todo. Se sentó lentamente. Elena, yo no quiero decir. ¿Pensaba que nunca mirarías? Esa pregunta dolió de otra manera, porque sabía la respuesta. Sí, pensaba que nunca miraría, no porque yo fuera estúpida, porque confiaba en él.
La confianza se había convertido en un punto ciego que él podía presupuestar. Llamaron a la puerta. Marta se quedó helada. Yo también. Nadie sabía que estaba allí, excepto Elena y Marta. Otro golpe. Luego, la voz de Mateo. Elena. Marta. Articuló sin sonido. ¿Cómo? Me levanté. El edificio tenía un conserje. Mateo. No debería haber subido a menos que alguien le dejara entrar. Mi teléfono vibró. Paula. Paula. Le dije dónde vivía Marta. Lo siento. Estaba perdiendo los papeles. Respiré hondo y lentamente. Luego caminé hacia la puerta. No la abrí del todo. La cadena de seguridad seguía puesta. Mateo estaba en el pasillo. Tenía un aspecto terrible. No devastado. Todavía no. Conocía la diferencia. Parecía más contrariado. Tenía el pelo sin lavar, la mandíbula sombreada. Llevaba el mismo jersey que el día anterior. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Viviendo en otro sitio. Abre la puerta. No. Su rostro cambió. Elena, ¿qué? Estamos casados. Lo sé. No. Desapareces durante 3 días cuando estás casada. Tú desapareciste durante el cumpleaños de tu madre. Sofía estaba teniendo una crisis médica. Entonces, ¿por qué me bloqueaste? Exhaló con fuerza. Porque no parabas de llamar. Llamé 2 veces. Estabas escalando la situación. Pregunté cuándo volvías a casa. Porque sabías que ella estaba mal. Lo miré. Ahí estaba. Esa lógica. Mi pregunta había sido dañina porque Sofía estaba mal. Mi existencia se volvía inapropiada cada vez que ella lo necesitaba. Mateo se frotó la cara. Podemos no hacer esto a través de una puerta. Podemos hacerlo por email. Me miró fijamente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he hablado con una abogada. Su mano cayó. Por primera vez, su expresión cambió por completo. ¿Has hecho qué? Hablé con Elena, la abogada de las capitulaciones. Sí. Soltó una risa, corta, incrédula. Esto es una locura. No, porque te bloqueé el número. No. ¿Entonces qué? Podría haberle hablado del dinero, la casa, los mensajes. 3 años de recuerdos que él aún no había vivido. Podría haber descargado cada herida. En cambio dije, quiero una separación. Se acercó. La cadena se tensó mientras empezaba a cerrar la puerta. Elena, no. Me detuve. Su voz se suavizó. Vuelve a casa. Durante 5 años, esas 2 palabras habían sido poderosas. Vuelve a casa. Significaban que me quería. Significaban que la pelea estaba terminando. Significaban que tenía permiso para volver a la normalidad. Ahora escuchaba lo que realmente significaban. Vuelve a tu sitio. Negué con la cabeza. No voy a volver a casa esta noche. ¿Mañana? No. ¿Este fin de semana? No. ¿Entonces cuándo? No lo sé. Me miró, fijamente. Algo parecido al miedo finalmente apareció. Estás tirando 5 años a la basura. Casi sonreí. No, Mateo. Mantuve la voz baja. Finalmente los estoy mirando. Apoyó la frente en el marco de la puerta. Sofía no es mi amante. No he dicho que lo fuera. Nunca me he acostado con ella. No te he preguntado. Levantó y con la cabeza. Entonces, ¿qué quieres de mí? Esa era la pregunta. Años antes, habría respondido de inmediato. Elígeme, pide perdón, pon límites. Deja de hacerme competir. Dile a tu madre que me respete. Deja de llamarme insegura. Deja de financiar a Sofía. Vuelve a casa cuando dices que lo harás. Ámame de una forma que pueda reconocer. Pero cada respuesta requería que Mateo se convirtiera en un hombre diferente. Estaba cansada de construir mi vida alrededor del potencial de otra persona. No quiero nada de ti esta noche. Su rostro palideció. Cerré la puerta. Volvió. Fuimos a llamar. Me alejé. Marta estaba de pie en la cocina. ¿Estás bien? No, esperó.
Me senté a la mesa. Después de un minuto dije, pero lo estaré. Mateo se quedó en el pasillo durante 20 minutos. Luego se fue. A la mañana siguiente, me desperté con un email. Mateo había escrito 3 páginas. Decía que me quería. Decía que Sofía era vulnerable. Decía que yo siempre había sabido de su amistad. Decía que bloquearme fue infantil. Decía que irme era desproporcionado. Decía que su madre estaba preocupada por el dinero. Decía que el restaurante estaba bajo presión. Decía que estaba castigando a todos a la vez. Decía que el matrimonio significaba superar las malas rachas. Decía que debía volver a casa antes de que hiciéramos un daño permanente. Leí el email 2 veces. Luego se lo reenvié a Elena. Su respuesta fue una sola frase. No discutas punto por punto. Así que no lo hice. Escribí. Me comunicaré sobre asuntos prácticos y acuerdos legales. No voy a volver a la casa por el momento. Esa tarde, Paula llamó de nuevo. Esta vez contesté. Por fin dijo. ¿Qué necesitas? Hizo una pausa. Suenas rara. Sueno cansada. Mamá está fatal por lo de Mateo. Por todo. ¿Qué es? ¿Todo? El dinero. Tú. La casa. Mateo dice que estás hablando de abogados. Lo estoy. Silencio. Elena. No puedes divorciarte de alguien por haber sido bloqueada. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Miré la hoja de cálculo en mi pantalla. ¿Sabes cuánto dinero le envió Mateo a Sofía de nuestra cuenta conjunta? Paula se quedó en silencio. ¿Qué? ¿Lo sabes? No. 38.640 euros. Eso no puede ser correcto. Lo es. Quizás pagó algo a través de ella. Etiquetó las transferencias. Otro silencio. No lo sabía. Lo sé. Probablemente tenga una explicación. Probablemente. Mi calma le molestaba, más que si me hubiera enfadado. Así que ni siquiera vas a escucharla. He pasado 8 meses escuchando explicaciones. Lo ha pasado fatal. Yo también. Mucha gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo sé. Cerré el portátil. Paula, no odio a Sofía. Entonces, ¿por qué actúas así? Porque la amistad de tu hermano con ella se ha pagado con mi matrimonio. Respiró hondo bruscamente. Eso es dramático. Quizás. Miré el total de nuevo. Pregúntale por los 4.000 euros que le envió en mi aniversario. Dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? Pregúntale. Terminé la llamada. 3 horas. Después, Mateo me envió un email. Asunto. Deja de involucrar a mi familia. No. Lo abrí. En la cena, Marta me preguntó si quería vino. No. ¿Quieres ir a romper platos a algún sitio? No. ¿Quieres gritar? No. Se apoyó en la encimera. ¿Qué quieres? Lo pensé. Una semana, tranquila. Marta sonrió con tristeza. ¿Tan mal? Peor. Porque en mi primera vida nunca supe que la tranquilidad podía ser algo que quisiera. 2 días después, Elena envió la primera carta formal de separación. Pedía que la comunicación se realizara por escrito. Solicitaba las declaraciones financieras. Recordaba a Mateo que no se podían solicitar préstamos, embargos o gravámenes sobre el adosado sin mi consentimiento expreso por escrito. A las 4:09 p.m. Mateo llamó. A las 4:11. De nuevo. A las 4:15. Sofía me llamó por primera vez en meses. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Elena, creo que ha habido un malentendido. Nunca quise que nada de esto afectara a vuestro matrimonio. Mateo está destrozado. Por favor, no lo castigues. Por ayudarme en un momento terrible. Lo escuché una vez. Luego lo guardé. No, porque probara algo legalmente significativo, sino porque quería recordar las palabras, ayudarme. Como si los matrimonios se destruyeran por actos de caridad.
como si Mateo simplemente le hubiera llevado la compra a una vecina, como si ella no le hubiera preguntado si yo pondría mi casa como aval para sus planes. Esa tarde terminé de revisar los registros bancarios. Al final de mi hoja de cálculo estaba el total final: 38.640 euros. Resalté una transacción: 24 de octubre del año pasado, nuestro aniversario de bodas. 4.000 euros. Nuevo comienzo. Yo había pasado esa noche pidiéndole perdón a Mateo porque el restaurante no podía permitirse el viaje que yo quería. Sofía la había pasado, recibiendo 4.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Miré la línea hasta que los números dejaron de estar borrosos. Luego añadí una columna más. Lo que yo creía, en ese momento, junto a la transferencia del aniversario, escribí: estábamos ahorrando dinero. Cerré el archivo. La mujer que había sido se había ido. La mujer que la reemplazó había terminado de pagar por mentiras. Diana me invitó a cenar 10 días después de irme. Su mensaje fue inusualmente formal. Tenemos que sentarnos como una familia antes de que los abogados empeoren esto. Casi me negué. Elena me dijo que no tenía ninguna obligación de asistir. Marta me dijo que las palabras reunión familiar solían ser una trampa. Sabía que ambas tenían razón. Fui de todos modos. No porque quisiera la reconciliación, sino porque quería ver exactamente qué historia habían empezado a contarse los ríos. Diana eligió un comedor privado en el primer restaurante de Mateo. Eso me lo dijo todo antes de llegar. Este era su territorio. Su madre, su padre, su hermana, su negocio, su amor de la infancia y, aparentemente, su esposa. Cuando entré, todos estaban ya sentados. Mateo se levantó de inmediato. Sofía estaba al lado de Paula. Me detuve en la puerta. ¿Por qué está ella aquí? El rostro de Sofía se tensó. Diana respondió: porque esta situación la involucra. Casi me reí. Durante 8 meses, cada vez que decía que la implicación de Sofía estaba afectando a mi matrimonio, me decían que me lo estaba imaginando. Ahora que me iba, de repente todos estaban de acuerdo en que ella estaba involucrada. Tomé la silla vacía en el extremo de la mesa. Mateo se sentó frente a mí. Se le veía más delgado. Me di cuenta. Odié darme cuenta. 5 años. Amando a alguien no desaparecen solo porque tu mente se aclare. El cuerpo recuerda antes que el orgullo. Diana juntó las manos. Quiero que esto se mantenga respetuoso. Bien, dije. Ella dudó. Entiendo tu dolor. Mateo se equivocó. Pero el matrimonio no es algo que se abandona cada vez que alguien comete un error. Ahí estaba. Un error. Miré a Sofía. Llevaba un suéter color crema y casi nada de maquillaje. Parecía frágil. Eso siempre había sido parte de su poder. No porque la fragilidad fuera falsa, sino porque todos los demás se volvían responsables de demostrar que no la herirían. Yo no abandoné el matrimonio, dije. Mateo me miró fijamente. Te fuiste de nuestra casa. Me fui de una casa que es de mi propiedad. Su mandíbula se tensó. Diana frunció el ceño. Esa distinción es exactamente el tipo de lenguaje frío que causa este problema. No, esa distinción es legal. ¿Ves?, dijo Mateo. A esto me refiero. Ahora todo es legal. Todo son cuentas y documentos. Lo miré. Preferías cuando no miraba las cuentas y los documentos. Paula bajó la mirada. La cara de Mateo cambió. Sofía habló en voz baja. Elena, lo siento. Todos se giraron hacia ella. Juntó las manos. Lo digo de verdad. Sé que Mateo ha pasado mucho tiempo ayudándome. Nunca le pedí que te hiciera daño. Mantuve su mirada. Le preguntaste si yo usaría mi casa como garantía. La habitación se quedó en silencio. Sofía parpadeó. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes eso?
Lo ignoré. Sofía tragó. Saliva. Fue una conversación. Sí, no pasó nada. Porque me fui antes de que me pidieras que firmara. La voz de Mateo se agudizó. Revisaste mis mensajes. Estaban sincronizados con el ordenador de casa. No tenías derecho. Casi, sonreí. Interesante límite. Su boca se cerró. Diana levantó una mano. ¿Podemos no distraernos? No, dije. De hecho, creo que esta es la primera vez que no estamos distraídos. Abrí mi bolso. Mateo lo miró fijamente. Saqué una carpeta. Paula parecía nerviosa. Diana parecía ofendida, incluso antes de saber qué había dentro. Puse 5 páginas sobre la mesa. Extractos bancarios. No todos. Solo las transferencias resaltadas. Sofía reconoció su nombre de inmediato. El color se le fue de la cara. Diana miró a Mateo. ¿Qué es esto? Él no respondió. Deslicé la primera página hacia ella. Dinero que Mateo transfirió de nuestra cuenta conjunta a Sofía en los últimos 18 meses. Diana frunció el ceño. Ayuda de emergencia. Parte de ello, coloqué otra hoja a su lado. 38.640 euros. Francisco Ríos, que apenas había hablado, finalmente levantó la vista. 38.000. Mateo se echó hacia atrás. No fue todo de una vez. No, dije. Eso habría sido más fácil de notar. Sus ojos brillaron. Sabías que la estaba ayudando. Sabía que pagaste un hotel después de que dejara a su marido. Sabía que ayudaste con parte de la provisión de fondos de su abogado. No sabía que usaste nuestro fondo para impuestos, nuestra cuenta para reformas y el dinero que acordamos ahorrar para viajar. Sofía habló. Le devolví una parte. Me giré hacia ella. ¿Cuánto? Dudó. No lo sé de memoria. Yo sí. Abrí otra página. 2.100 euros. Paula miró a su hermano. Mateo. Él se frotó la frente. Estaba saliendo de un mal matrimonio. Yo también. Silencio. Diana se estremeció. Elena. ¿Qué? No te compares con Sofía. ¿Por qué? Porque ella sí estaba en peligro. La miré. En mi primera vida, esa frase me habría destrozado. Habría pasado la siguiente hora demostrando que mi dolor merecía existir. Ahora solo asentí. Tienes razón. Diana se relajó demasiado rápido. Entonces continué. Yo nunca estuve en peligro. Con Mateo. Mateo me miró. Simplemente se esperaba que yo financiara el ser tratada mal. Paula dejó el tenedor. Nadie habló. Saqué otra página. Mis transferencias mensuales a ti y a Francisco durante los últimos 3 años. El rostro de Diana se endureció. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. Deslicé el punto total hacia ella. Me dijiste que cancelarlas era castigar a la familia. Lo es. Así que pensé que deberíamos definir dinero de la familia. Miró el número. 43.200 euros. 3 años. 1.200 al mes. Ella se quedó mirando. Francisco también. Continué. Las contribuciones a la hipoteca del adosado provinieron principalmente de mi sueldo. Suministros, compra y seguros se automatizaron en su mayoría desde mis ingresos. Porque los ingresos del negocio de Mateo fluctúan. Ayudé a financiar el restaurante con 80 y 5.000 euros de mi patrimonio privativo, bajo un pagaré firmado. Pagué parte de la cirugía dental de emergencia de Paula hace 2 años. La cabeza de Paula se levantó de golpe. Pensé que Mateo pagó eso. Me dijo que necesitabas ayuda. Envié el dinero. Ella lo miró. Mateo no dijo nada. Junté mis manos. Así que, cuando todos decís que estoy usando el dinero para castigar a esta familia, quiero que uno de vosotros me explique algo. Nadie se movió. ¿Qué os he quitado exactamente? La boca de Diana se apretó. Detuviste cosas de las que la gente dependía, cosas que yo proporcionaba voluntariamente. Somos tu familia. Yo también
Era la familia de Mateo. Eso dolió. Mateo fue el primero en apartar la mirada. La voz de Sofía era baja. Nunca te pedí que me mantuvieras. No, se lo pediste. A mi marido. Sus ojos brillaron, porque él se ofreció. Exacto. Nos miramos, fijamente. Por primera vez, no la vi como la mujer que me robó a mi marido. Eso había sido un consuelo en mi primera vida. Si Sofía lo robó, entonces Mateo era algo que me habían arrebatado. La verdad era peor. Mateo se fue, voluntariamente. Repetidamente. Sofía simplemente había aprendido a dónde le gustaba ir a él. Mateo apartó su silla. Basta. Lo miré. Tú querías la reunión. Quería arreglar esto. ¿Haciendo qué? Reuniendo a todos en la misma habitación. No todos estaban casados conmigo. Su rostro se tensó. Lo estoy intentando ahora. ¿Qué significa eso? Significa que empezaste a intentarlo después de que mi dinero dejara de llegar. Diana ahogó un grito. Eso es cruel. No. Me levanté. Eso es medible. Mateo también se levantó. No puedes reducir nuestro matrimonio al dinero. No lo hice. Recogí la carpeta. Lo hiciste tú. Cuando trataste todo lo que yo proporcionaba como permanente y todo lo que yo necesitaba como opcional. Sofía se levantó. Me voy. Me volví. Hacia ella. Por favor. Miró a Mateo. Él se movió automáticamente. Te acompaño para la salida. Ahí estaba. Incluso ahora. Incluso en medio de la reunión que decía que era para salvar su matrimonio. Sofía estaba incómoda. Mateo se movía. Me reí. Un sonido. Pequeño. Mateo se quedó helado. ¿Qué? Nada. Elena. Negué con la cabeza. Ve. Se quedó mirándome. Vi el momento en que lo entendió. Si acompañaba a Sofía, yo no lo perseguiría. No discutiría. No llamaría. No. Demostraría que me importaba lo suficiente como para sentirme herida. Se sentó. La expresión de Sofía cambió. Por primera vez desde que la conocía, Mateo no la siguió. Se fue sola. Eso debería haberse sentido como una victoria. No fue así. Se sintió tardío. Caminé hacia la puerta. Paula me llamó por mi nombre. Me detuve. Parecía pálida. ¿De verdad pagaste mi cirugía? Una parte. ¿Por qué no me lo dijo? No lo sé. Eso era mentira. Sabía que a Mateo le gustaba ser el hermano generoso, el hijo protector, el amigo leal, el hombre en quien todos podían confiar. Mi dinero a menudo había pagado por esa versión de él. Me fui. 2 días después, Sofía publicó un mensaje en Internet, sin nombres, sin acusaciones directas, solo una foto de una ventana lluviosa y un párrafo. Algunas personas confunden amor con control. El dinero nunca debería usarse para forzar a alguien a elegirte. Sanar te enseña quién aparece de verdad cuando la vida se pone difícil. Lo vi porque Marta me envió una captura de pantalla. No leas los comentarios, me advirtió. Los leí de todos modos. La mayoría de la gente no tenía idea de lo que hablaba. Unos pocos amigos en común sí. Uno escribió: orgulloso de ti por proteger tu paz. Otro: el amor verdadero no viene con condiciones financieras. Entonces vi que a Mateo le había gustado la publicación. Miré el pequeño corazón debajo. Dolió, por supuesto que dolió. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque incluso, ahora, enfrentado a la evidencia de lo que sus elecciones me habían costado, él quería ser visto como el hombre bueno, al lado de una mujer herida. Si eso requería convertirme en la villana, que así fuera. Mi teléfono sonó. Paula. Contesté. ¿Has visto la publicación de Sofía? Preguntó. Sí. A Mateo. Le ha gustado. Sí. ¿Vas a decir algo? No. ¿Qué? No tengo nada que decir. La gente va a pensar que se refiere a ti. Se refiere a mí. Entonces, defiéndete. ¿Ante desconocidos?
Paula se quedó en silencio. Continué. Tu hermano sabe la verdad. Sofía sabe la verdad. Tú ahora sabes más de ella. Pero no estoy haciendo una audición para obtener la simpatía del público. Terminé la llamada. Luego le envié un email a Elena. Presenta la demanda de divorcio. Elena llamó 10 minutos después. ¿Estás segura? Sí. ¿No quieres otra semana? No. Entiendes que presentar la demanda cambia el tono. El tono cambió cuando bloqueó a su esposa y discutió el uso de su casa con otra mujer. Elena exhaló. Justo. Sonreí a mí. Pesar. Preséntala. Mateo fue notificado en el restaurante un jueves por la tarde. No organicé un drama. No elegí la hora de más trabajo. El oficial de justicia hizo su trabajo. Esa noche, Mateo vino de nuevo al edificio de Marta. Esta vez, el conserje no le dejó subir. Llamó desde fuera. Contesté. ¿Has presentado la demanda de divorcio? Sí. Ni siquiera me lo dijiste. Mi abogada te envió una notificación. No es eso lo que quiero decir. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, eres mi esposa. Por ahora. Su respiración cambió. Deja de decir cosas así. Son ciertas. No pareces tú misma. Miré la tranquila cocina de Marta. La lámpara sobre la encimera estaba encendida. Un recipiente de sopa se enfriaba en la encimera. Mi portátil de trabajo estaba abierto junto a un cuaderno. Por primera vez en años, no había la crisis de otra persona ocupando la habitación. Creo que sueno más como yo misma que en mucho tiempo. Baja. No. Solo quiero 5 minutos. No. ¿Por qué estás haciendo esto? Cerré los ojos. ¿Todavía crees que te estoy haciendo algo a ti? ¿Te estás divorciando? ¿De mí? Sí. Sin darme la oportunidad de arreglarlo. Tuviste 5 años para estar casado conmigo. Eso no es justo. No. Abrí los ojos. No lo fue. Guardó silencio. Luego dijo algo que había esperado años para oír. Cortaré con Sofía. No sentí nada. Eso me asustó. 3 semanas antes. Esas palabras habrían sido como oxígeno. Ahora sonaban como una multa por retraso. No te lo he pedido. Elena, tu relación con Sofía es tu decisión. Te estoy diciendo que te elijo a ti. No. Mi voz era tranquila. Me estás diciendo que eliminarás el problema, porque finalmente he creado una consecuencia. ¿En qué se diferencia? Casi me reí, porque quería un marido que supiera la diferencia antes de tener que irme. Dijo mi nombre de nuevo. Terminé la llamada. Esa noche dormí 7 horas. Sin sueños, sin faros, sin lluvia. ¡Hala! Mañana siguiente. Mateo envió un email a través de Elena aceptando los términos formales de separación, reservándose sus derechos legales. Al final, bajo el lenguaje de abogado, había escrito una frase personal. Se suponía que ibas a volver. La leí 3 veces. Entonces entendí algo. Tenía razón. La versión de mí, con la que se había casado, habría vuelto. Ese era todo el problema. Para diciembre, las consecuencias se habían vuelto ordinarias. Eso fue lo que más sorprendió a Mateo. Había esperado una catástrofe. Lágrimas, guerra, familiar, una traición dramática. En cambio, la vida se volvió administrativa. Los suministros se pusieron a su nombre. Su tarjeta autorizada desapareció de su cartera. Mi sueldo dejó de llegar a la cuenta conjunta. La familia Ríos ajustó a la ausencia de mi transferencia mensual. El contable de la empresa de Mateo recibió una solicitud formal de información sobre el pagaré. Continuó viviendo en el adosado temporalmente, bajo un acuerdo que Elena ayudó a organizar mientras negociábamos las cuestiones de propiedad. Yo pagaba la hipoteca porque la propiedad seguía siendo mía. Mateo cubría los suministros y los gastos del día a día. Nadie se arruinó. Nadie pasó hambre. Simplemente se
Les exigió que pagaran por sus propias vidas. A juzgar por los mensajes de Diana, esto se sentía como violencia. Sabes que los ingresos de jubilación de tu suegro son fijos. Nunca pensamos que usarías las finanzas de esta manera. La familia no debería necesitar contratos. Dejé de responder. Paula no. Empezó a llamar cada pocos días. Al principio, defendí a Mateo. Luego hacía preguntas. Una noche, dijo, revisé mis antiguos mensajes. Estaba haciendo té. ¿Qué? ¿Mensajes? La cirugía. Esperé. Mateo me dijo que sacó dinero de su cuenta de emergencia. No dije nada. Le di las gracias durante meses. Seguro que lo agradeció. Elena, ¿qué? De verdad lo odias ahora, ¿no? Miré el vapor que salía de la taza. No, sonaba sorprendida. Entonces, ¿cómo puedes ser tan fría? Esa palabra otra vez. Fría. Las mujeres. Eran frías cuando dejaban de ofrecerse voluntarias para el dolor. Creo que odiarlo me mantendría atada a él de otra manera. Entonces, ¿qué sientes? Decepción. Eso a veces es peor. Suspiró. Sofía y Mateo están discutiendo. No pregunté. Paula continuó de todos modos. El contrato de alquiler de su estudio. Lo recordé. En mi primera vida, aquí es donde entraba el préstamo hipotecario. Sofía había encontrado un local para su negocio de bienestar. Yoga, respiración, coaching de trauma. Un concepto hermoso, con un presupuesto terrible. Mateo había prometido ayudar. Luego había prometido ayudar más. Eventualmente, mi casa se había convertido en la fuente más fácil de apalancamiento. ¿Qué pasa con eso? Pregunté. Firmó algo pensando que la empresa de Mateo estaba invirtiendo. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. La empresa aprobó eso. No creo. Por supuesto que no. En la primera vida, el dinero había llegado después de que yo firmara el paquete de financiación. Mateo les había dicho a sus socios que el capital era privado. Mío. Eso suena a problema de ellos, dije. Paula soltó una risa corta. Das miedo. Ahora. No. Tomé un sorbo de té. Estoy no disponible. 2 semanas después, recibí una invitación al evento del 5º aniversario del primer restaurante Ríos Hospitality. Supuse que era automática. Entonces Diana llamó. No contesté. Dejó un mensaje. Elena, sea lo que sea que esté pasando legalmente, fuiste parte del restaurante, desde el principio. La gente se dará cuenta si no estás. Podría ser bueno para todos ver que todavía podemos comportarnos con dignidad. Reproduje esa línea. La gente se dará cuenta. Ahí estaba. Diana había pasado meses diciéndome que el dolor privado debía permanecer privado. Ahora la imagen pública requería mi presencia. Casi me negué. Entonces, Elena llamó sobre otro asunto. El abogado de Mateo quiere discutir la deuda de la Prosinos, presa en mediación. Bien. Puede argumentar que los pagos se suspendieron informalmente. Suspendidos no es perdonados. Correcto. Miré la invitación del aniversario en mi escritorio. Elena. ¿Sí? Si asisto a un evento público con Mateo, ¿complica algo? Legalmente no. ¿Por qué? Su madre quiere que esté en el aniversario del restaurante. Elena. Hizo una pausa. ¿Quieres ir? Lo pensé. No como la esposa de Mateo. No como una mujer esperando ser elegida. Pero yo había ayudado a pintar el primer restaurante a medianoche. Había diseñado los primeros menús porque no podían permitirse un diseñador. Le había prestado dinero a la empresa. Había estado al lado de Mateo en la noche de apertura, mientras él temblaba tanto que derramó champán en su camisa. Esa historia
también me pertenecía. Sí, dije. Entonces ve. El restaurante estaba precioso. Luces cálidas, flores blancas. Fotos de los primeros 5 años de la empresa en una pared. Llegué sola. La conversación cambió cuando entré. No se detuvo, cambió. La gente miraba y luego apartaba la vista. Mateo estaba cerca de la barra. Me vio de inmediato. Por un segundo, toda su cara cambió. Esperanza. Fue tan desnuda. Casi me doy la vuelta. Cruzó la habitación. Has venido. Fui invitada. Miró mi vestido, luego mis manos, sin anillo. Se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta ahora. Estás guapa. Gracias. ¿Podemos hablar luego? No. Su boca se tensó. Elena. No esta noche. Antes de que pudiera responder, apareció Diana. Me besó la mejilla con demasiada calidez. Estoy tan contenta de que estés aquí. Me eché hacia atrás. Feliz aniversario a todos nosotros, dijo. No la corregí. Sofía. Llegó 20 minutos después. Vestía de negro. Mateo no la saludó con un abrazo. También me di cuenta de eso. Ella también. Había distancia entre ellos ahora. No claridad moral, presión. Sin mi dinero. Suavizando cada borde, Mateo había empezado a decir que no. No al depósito del PURDE. Estudio. No a otra factura legal. No a cubrir 3 meses de alquiler. Sofía. Había pasado meses creyendo que la generosidad de Mateo reflejaba una devoción ilimitada. Mateo había pasado años creyendo que su generosidad no le costaba nada. Ambos estaban descubriendo la factura. Los discursos formales comenzaron a las 8. Mateo agradeció a sus socios, a sus empleados, a sus padres. Luego dijo, hay personas que estuvieron ahí antes de que nada de esto pareciera posible. Sus ojos encontraron los míos. Aparté la mirada. Diana tomó el micrófono más tarde. Habló demasiado tiempo. Agradeció a todos. Luego, porque Diana Ríos no podía resistirse a convertir la incomodidad privada en una lección moral, dijo. Los negocios, como las familias, sobreviven a las temporadas difíciles gracias a las personas que se quedan cuando las cosas se vuelven inconvenientes. La habitación se volvió más silenciosa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. También Paula. Diana, murmuró ella. Su madre la ignoró. Hemos aprendido mucho este año sobre la lealtad. Sofía bajó la mirada. Mateo parecía furioso. No con su madre, con la situación. Un año antes me habría sentado allí y lo habría absorbido. Me habría dicho a mí misma que responder me haría parecer inestable. Esta vez levanté la mano. Diana. Se detuvo. Todas las caras se giraron hacia mí. Me levanté. Mi corazón latía rápido. No estaba sin miedo. Eso importaba. El coraje nunca había sido la ausencia de miedo. Era decidir que el miedo no tenía voto. Estoy de acuerdo. Diana parecía insegura. Continué. La gente debería quedarse cuando las cosas se vuelven inconvenientes. Mateo me miró fijamente. Pero también deberían saber la diferencia entre inconveniencia y explotación. Nadie se movió. La sonrisa de Diana desapareció. Elena, este no es el lugar. Tú lo convertiste en el lugar. Algunas personas miraron al suelo. Mateo se acercó. Elena. Levanté una mano. No. Miré alrededor de la sala. No tengo la intención de discutir mi divorcio públicamente. Nunca la he tenido. Luego miré a Diana, pero dado que mi decisión de irme acaba de ser descrita como una falta de lealtad, aclararé una cosa. La habitación estaba en silencio. No me llevé la empresa de Mateo. Señalé hacia el restaurante. No me llevé sus ingresos. No me llevé los ahorros de sus padres. No me llevé la propiedad de nadie. Mi voz se mantuvo firme. Dejé de darles la mía. Diana se sonrojó. No es eso lo que quise decir. Bien. Recogí mi bolso. Entonces estamos de acuerdo.
Debería haberme ido. Eso habría sido suficiente. Entonces Sofía habló. ¿Sabes qué es más complicado que eso? Me giré. Tenía los brazos cruzados. Parecía cansada, enfadada, acorralada. Reconocí el sentimiento. ¿El qué? Lo haces sonar como si Mateo y su familia vivieran de ti. Yo di números. Otros crearon la interpretación. Ella negó con la cabeza. Mateo también te apoyaba. Emocionalmente, su rostro se endureció. Financieramente, su negocio, tu estilo de vida. Casi sonreí. Mi estilo de vida. Vivías en una casa preciosa. Viajabas. Tenías opciones. La casa es mía. Lo sé. ¿Lo sabes? Dio un paso hacia mí. Sí, Elena. Todo. El mundo lo sabe. Algo en su tono hizo que Paula levantara la vista bruscamente. Sofía continuó. Y es exactamente por eso que todo esto es tan ridículo. Se suponía que la casa solucionaría el problema a corto plazo. No era. Como si alguien te la fuera a quitar. Silencio. Silencio absoluto. Mateo cerró los ojos. Sofía se dio cuenta de lo que había dicho. Demasiado tarde. La miré. Mi casa se suponía que solucionaría qué problema. Ella tragó saliva. No es eso lo que quise decir. Dijiste que la casa se suponía que solucionaría el problema. Mateo intervino. Basta. Lo miré. No. En realidad me gustaría la respuesta. El rostro de Sofía se había vuelto blanco. ¿Era la financiación para tu estudio? No dijo nada. Me volví hacia Mateo. ¿Mi casa prematrimonial iba a financiar el estudio de Sofía? No. Sofía lo miró. Mateo. Él espetó. Deja de hablar. Su expresión cambió al instante. No soy yo quien le dijo que podíamos hacerlo funcionar. La habitación pareció encogerse. El socio de Mateo, Aarón, estaba cerca de la barra. Frunció el ceño. Mateo. Mateo se giró. La voz de Aarón era baja. ¿Qué financiación? Ahora no. ¿Qué? Financiación. Mateo se frotó la frente. Nunca sucedió. Aarón me miró a mí, luego a Sofía, luego de nuevo a Mateo. Planeabas usar la propiedad de Elena como garantía para una financiación externa. No se firmaron documentos. No. Es eso lo que he preguntado. La mandíbula de Mateo se apretó. Fue la primera vez que vi sus dos vidas colisionar. La versión de él que me decía que solo estaba ayudando a una amiga. La versión que le decía a su familia que yo estaba exagerando. La versión que, aparentemente, discutió mi casa como capital disponible. Todos de pie en la misma habitación. No necesité exponerlo. Él mismo había construido el momento. Sofía se rió con amargura. Bien, todos quieren la verdad. Me dijo que Elena estaría de acuerdo. Mateo la miró, fijamente. Ella continuó. Dijo que siempre acababa cediendo. Las palabras me golpearon más fuerte en persona. No porque fueran nuevas. Porque otras personas finalmente las escucharon. Paula se tapó la boca. Diana miró a su hijo. Mateo no dijo nada. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Me hiciste firmar el contrato de alquiler. Te dije que exploraríamos opciones. Dijiste que el dinero estaba llegando. Dije que lo intentaría. Dijiste que Elena firmaría. Mateo me miró. Pude verle buscando algo. Una explicación. Una defensa. Quizás la mujer que solía ser. No le di nada. Aarón se alejó. No dramáticamente. Simplemente se alejó. Eso asustó a Mateo más que si hubieran gritado. Recogí mi abrigo. Sofía me señaló. ¿Estás disfrutando de esto? No. Tú. Lo estás. No lo estoy. Querías que fracasara. La miré. No. Quería que me eligiera a mí. Se quedó helada. Tantas veces que olvidé que se me permitía elegirme a mí misma. Me puse el abrigo. Esta parte no tiene nada que ver con la venganza. Miré a Mateo. Tiene que ver con el hecho de que prometiste recursos que no poseías, porque estabas seguro de
que yo los entregaría. Abrió la boca. Negué con la cabeza. Esa certeza fue tu verdadera infidelidad. Luego me fui. Mateo vino al adosado a medianoche. Lo supe porque yo estaba allí. Por primera vez desde que me fui, había vuelto con la aprobación de Elena para recoger más pertenencias personales. Mateo había sido notificado. Esperaba que se mantuviera alejado hasta la mañana. En cambio, oí abrirse la puerta principal. Me encontró en la cocina. Había cajas apiladas cerca de la pared. Parecía mayor. No físicamente. Algo se había derrumbado detrás de su rostro. Sofía y yo hemos discutido, dijo. Cerré una caja con cinta adhesiva. Lo siento. Se rió una vez. No, no lo sientes. No. Se apoyó en la encimera. A Aarón cree que le oculté compromisos financieros. ¿Lo hiciste? No. Comprometí el dinero de la empresa. Comprometiste el mío. Se estremeció. Recogí otra caja. Elena, ¿qué? Cuando dejaste de quererme, mis manos se detuvieron. De todas las preguntas que había hecho, esa era finalmente honesta. Lo miré. Parecía devastado. No contrariado. No enfadado. No a la defensiva. Devastado. Y por un segundo peligroso, recordé al hombre de nuestro primer año. El hombre que hacía tortitas a medianoche, porque yo había trabajado hasta tarde. El hombre que se sentó en el suelo del baño conmigo cuando mi madre murió. El hombre que condujo 3 horas, porque la batería de mi coche se agotó y yo tenía miedo de esperar sola. El amor había existido, por eso dolía irse. No lo sé, dije. Tragó saliva. ¿Fue la noche que te bloqueé? No. Entonces, ¿cuándo? ¿Quieres una fecha? Miró hacia abajo. Quiero entender. ¿Quieres una fecha? Porque entonces puedes creer que hubo un error lo suficientemente grande como para causar esto. Sus ojos se levantaron. No lo hubo. Me acerqué. Sucedió cada vez que me decías que Sofía te necesitaba más porque yo era fuerte. Su rostro se tensó. Cada vez que hacías planes conmigo y los cancelabas porque ella llamaba. Continué. Cada vez que tu madre me decía que fuera madura, y tú la dejabas. Elena, cada euro que enviabas sin decírmelo, cerró los ojos. Cada vez que pedía un límite, y lo llamabas celos, mi voz se quebró. Por primera vez en semanas. Lo odié. Luego decidí que no. Los corazones no siempre se rompen como el cristal. Mateo. Apreté mi mano contra mi pecho. A veces se desgastan como una piedra bajo el agua. Silenciosamente. Tan lentamente. Nadie se da cuenta. Sus ojos estaban húmedos. Me di cuenta demasiado tarde. Sí, puedo arreglarlo. No, no lo sabes. Sí lo sé. ¿Cómo? Porque ya había vivido la versión en la que me quedaba. No dije eso. En cambio, dije, porque la única razón por la que ves el daño ahora es que finalmente te ha alcanzado a ti. No tuvo respuesta. Pasé a su lado. En el umbral dijo, si te hubiera elegido a ti esa noche, seguiríamos casados. Me detuve. En mi primera vida, había pasado años deseando que me hubiera elegido esa noche. Ahora sabía, más. Quizás. Me giré. Y es exactamente por eso que estoy agradecida de que no lo hicieras. Nuestra mediación tuvo lugar en marzo. 5 meses después de la cena de cumpleaños. 5 meses después del número bloqueado. 5 meses después de que puse mi anillo de bodas en la mesita de noche de Mateo. Y me fui antes de que recordara desbloquearme. La sala de conferencias era agresivamente neutral. Moqueta gris, sillas grises, una jarra de agua. Nadie parecía poderoso en salas como esa. Probablemente esa era la idea. Mateo se sentó frente a mí con su abogado. Elena se sentó a mi lado. Ya habíamos intercambiado las declaraciones financieras. La mayoría de las disputas principales eran más pequeñas de lo que Mateo había imaginado.
El adosado seguía siendo el mayor problema emocional. Aunque legalmente nuestras punkie y posiciones eran relativamente claras. Mi abuela me lo había dejado antes de matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales lo identificaban. Los registros mostraban el origen de los fondos de la reforma. Mateo había contribuido a los gastos del hogar durante el matrimonio, y su abogado planteó preguntas relacionadas con esas contribuciones. Pero nadie estaba reclamando seriamente que poseía la mitad de la casa. El argumento más profundo era psicológico. Mateo había vivido allí 5 años. Lo llamaba hogar. Yo también, pero hogar no era lo mismo que propiedad. Esa distinción había ofendido a Diana meses antes. Ahora estaba en una hoja. Cálculo. Las transferencias a Sofía eran más feas. No porque cada euro fuera automáticamente recuperable. La vida era más complicada que eso. Pero las grandes transferencias inexplicables desde cuentas y conjuntas durante el matrimonio tenían que abordarse. Tras la negociación, Mateo aceptó que una parte significativa se cargara a su lado de la división matrimonial, en lugar de tratarse como un gasto compartido. El préstamo de la empresa era aparte, 85.000 euros. Firmado, documentado. No, perdonado. El abogado de Mateo pidió más tiempo. Acepté. No quería que su restaurante se destruyera. Eso sorprendió a Mateo. Durante un descanso, me encontró cerca de la máquina de café. ¿Aceptaste 5 años? Sí. ¿Para él, préstamo? Sí. ¿Por qué? Serví café. Porque la empresa puede pagarlo de forma realista en 5 años. Podrías haber presionado más. Probablemente. Me miró. Pensé que querías tratar hacerme daño. Removí el café. No. Entonces, ¿qué fue todo esto? Levanté la vista. Consecuencias. Su mandíbula se tensó. Lo mismo. No. Negué con la cabeza. El castigo sería yo intentando empeorar tu vida porque estoy enfadada. Dejé la cuchara. Las consecuencias son lo que queda después de que yo dejo de hacerte la vida más fácil. Me miró fijamente. Detrás de él, Elena abrió la puerta de la sala de conferencias. Estamos listos. El acuerdo final tardó otro mes. Mateo se mudaría del adosado. Yo me quedaba con la propiedad. Las cuentas conjuntas restantes se dividieron. Una parte de las transferencias de Sofía se reflejó en la parte de Mateo. Se formalizó el calendario de pago del negocio. Ninguno de los dos recibió todo lo que pedía. Estaba bien. La vida real rara vez ofrecía aplausos de tribunal. No necesitaba aplausos. Necesitaba un final. Sofía. Desapareció de la vida diaria de Mateo antes de que el divorcio fuera definitivo. Paula me lo contó. No pedí detalles. Ella los ofreció, voluntariamente. El estudio fracasó antes de abrir. Lo siento. No, no lo sientes. Paula. Cierto. Lo siento. Sonreí. ¿Qué pasó? Suspiró. Sofía culpó a Mateo por prometer dinero que no podía conseguir. Mateo la culpó a ella por decirlo todo, en el evento de aniversario. Suena saludable. Paula se rió. Se mudó a Seattle. Asentí. Bien por ella. ¿Lo dices en serio? Sí. Paula me miró, fijamente, desde el otro lado de la mesa del café. ¿Realmente no la odias? No. Creo que yo lo haría. Lo hice. Eso era cierto. En mi primera vida, había odiado a Sofía tan intensamente que ocupaba días enteros dentro de mi cabeza. Había estudiado sus publicaciones, su ropa, sus palabras. Cada foto a la que Mateo le daba me gusta, cada lugar al que iban. Me había convencido de que si entendía lo que ella tenía que a mí me faltaba, podría volverme insustituible. Ahora sabía la respuesta. Ella tenía la voluntad de pedir. Mateo tenía la voluntad de dar. Yo tenía la voluntad de tolerar. Ese triángulo nos requería a los tres.
Solo podía controlar un lado, así que eliminé el mío. Paula removió su café. Mamá quiere que te diga que lo siente. Sé que quiere llamar. No estoy lista. ¿Crees que alguna vez lo estarás? Quizás. Paula asintió. Agradecí que no presionara. Ella también había cambiado. No completamente. La gente rara vez lo hace. Pero había dejado de tratar mis límites como un rompecabezas que podía resolver si encontraba el argumento correcto. Eso era suficiente por ahora. Diana finalmente me envió una carta. Manuscrita. 4 páginas. Se disculpó por aceptar ayuda sin preguntar cuánto me costaba. Se disculpó por hacer la vulnerabilidad de Sofía más importante que mi dignidad. Admitió que había asumido que siempre me quedaría, porque yo era la razonable. La frase me hizo llorar. No porque reparara nada, porque le ponía nombre. Las mujeres razonables eran peligrosas para sí mismas. La gente aprendía que podían ser decepcionadas sin peligro. Podían ser sobrecargadas sin peligro. Podían ser puestas en segundo lugar sin peligro. No gritaban, se ajustaban, hasta que un día dejaban de hacerlo. Le escribí a Diana una breve respuesta. Gracias por reconocerlo. Te deseo lo mejor. Necesito distancia. No dije que la perdonaba. No dije que nunca lo haría. Dejé de prometer sentimientos en los horarios de otras personas. Mateo se mudó el 12 de abril. Llegué después de que se fueran los de la mudanza. La casa se sentía más grande. Cada habitación resonaba. Se había llevado el sillón de cuero del despacho, la televisión, la mitad del menaje de cocina, sus discos, sus libros, su ropa. La foto de la boda seguía en el estante del dormitorio. Me quedé de pie frente a ella. Luego la bajé. Mateo volvió a las 4 para la última caja. Llamó a la puerta en lugar de usar su antigua llave. Eso importaba. Abrí la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Miró más allá de mí, hacia el salón. ¿Has cambiado la alfombra? Sí, queda bien. Gracias. Entró. Su última caja estaba al lado de las escaleras. La cogió. Luego la volvió a dejar. ¿Es esta realmente la última vez? Sabía a qué se refería. No la casa. Nosotros. Sí. Su rostro se tensó. El divorcio sería definitivo la semana siguiente. Él lo sabía. Yo también. Mateo se sentó en el primer escalón. Sigo pensando en esa cena de cumpleaños. Me quedé de pie. Sigo pensando que si hubiera contestado tu llamada. No fue una llamada. Lo sé. Si hubieras contestado, podríamos seguir aquí. Lo sé. Me miró. ¿No te molesta eso? Antes sí. Antes. Pensaba que un matrimonio terminaba por lo peor que alguien hacía. Me apoyé en la pared. Ahora creo que a veces termina por las 1000 pequeñas cosas que le enseñan a una persona que es seguro descuidarla. Se cubrió la cara. Fui un idiota. A veces. Se rió débilmente. ¿Eso es todo lo que obtengo? ¿Qué quieres? Bajó las manos. No lo sé. Sus ojos estaban rojos. Quizás quiero que me digas que no fui un monstruo. No lo fuiste. Pareció. Sorprendido. Fuiste egoísta. Su mandíbula se tensó. Fuiste arrogante. Continué. Te gustaba que te necesitaran. Sofía te necesitaba en voz alta. Yo te necesitaba en silencio. Elegiste la versión del amor que te hacía sentir importante. Miró hacia abajo. Y para cuando entendiste lo que yo necesitaba, ya no lo necesitaba de ti. Tragó saliva. Te quería. Lo sé. ¿Me crees? Sí. Esa era la verdad más cruel. El amor no nos había salvado. Yo también te quería. Cerró los ojos. Entonces, ¿por qué no puede importar eso? Importa. Miré alrededor de la casa. Simplemente no supera a todo lo demás. Se levantó. Elena. Mi pecho se apretó. Sabía lo que venía. Había escuchado alguna versión en mi primera vida, meses después de que fuera demasiado tarde. Pero esta línea de tiempo era diferente. Aquí
Mateo todavía tenía el restaurante. La casa no había sido rehipotecada. Sofía se había ido. Su familia sabía lo que pasó. Me había perdido a mí, pero no todo. Quizás eso hacía la pregunta más difícil. Podríamos empezar de nuevo. Cerré los ojos por un segundo. Luego los abrí. No. ¿Y si vamos a terapia? No. Haré cualquier cosa. Deberías ir a terapia. La esperanza parpadeó. ¿Por nosotros? Por ti mismo. Se desvaneció. Odiaba hacerle daño. Eso también me sorprendió. Los límites no me hacían cruel. No borraban la ternura. Veces, el límite más difícil era amar a alguien lo suficiente como para sentir su dolor y aún así negarse a arreglarlo. Mateo miró el dedo anular de mi mano. Izquierda. Guardé tu anillo. Lo sé. ¿Lo quieres? No. Apartó la mirada. ¿Qué debo hacer con él? Lo que sea que te ayude a entender que ahora es tuyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Cogió la caja. En la puerta se detuvo. ¿Eres feliz? Pensé en Marta. Mi tranquilo apartamento. El adosado. La carta de mi suegra. La cuenta bancaria que ya no me asustaba. El hecho de que la ubicación de nadie aparecía en mi teléfono, excepto la mía. Más azul a veces. Asintió. Eso es honesto. Estoy aprendiendo. Salió. Casi. Cierro la puerta. Entonces se giró. Elena. Esperé. Si nunca hubiera vuelto a encontrarme con Sofía. No. Se detuvo. No te hagas eso. ¿Por qué? Porque Sofía no creó la parte de ti que pensaba que mi fortaleza significaba que necesitaba menos cuidado. Se estremeció. Ella solo le dio un lugar a donde ir. Por un segundo pareció enfadado. Luego, la ira desapareció. Asintió. Adiós, Elena. Adiós, Mateo. Cerré la puerta. La cerré con llave. Luego me apoyé en ella y lloré. No de forma bonita. No en silencio. Me deslicé al suelo y lloré hasta que me dolió la cara. Por mí, matrimonio. Por el hombre que había amado. Por la mujer que había sido. Por la primera vida, donde me quedé demasiado tiempo. Por la segunda vida, donde irse todavía dolía. El renacimiento no me había hecho invulnerable. Solo me había dado otra oportunidad para dejar de confundir sufrimiento con lealtad. El divorcio se hizo definitivo, 6 días después. No hubo una escena dramática en el juzgado, ni fotógrafos, ni aplausos. Elena me envió los documentos finales a las 10:14 a.m. Leí cada página. Luego, firmé donde era necesario. A las 10:27 estaba legalmente divorciada. Marta trajo cupcakes esa noche. Paula envió flores. Diana no envió nada. Eso fue lo que más aprecié. Finalmente, había entendido que no todos los silencios necesitaban ser llenados. El verano llegó lentamente. Repinté el dormitorio, no porque el color antiguo me recordara a Mateo, porque nunca me había gustado. A él sí. Durante 5 años había dormido en una habitación gris, porque Mateo decía que el azul hacía que los espacios parecieran más pequeños. Lo pinté de azul, azul intenso. La primera noche después de que la pintura se secara, me acosté en la cama y miré las paredes. Me reí. Se sentía ridículo, diminuto, sin sentido. Perfecto. Viajé a Portland sola, para una conferencia de trabajo. Empecé a correr de nuevo. Dejé de asistir a las fiestas de la familia Ríos. Paula y yo nos veíamos ocasionalmente para tomar un café. Diana y yo intercambiamos 2 mensajes educados en 6 meses. Mateo hizo los 2 primeros pagos del nuevo calendario de préstamos de la empresa a tiempo. No lo felicité. No revisé las redes sociales de Sofía. No pregunté si Mateo estaba saliendo con alguien. No quería saberlo. En octubre, exactamente un año después de la cena de cumpleaños,
Mi teléfono me recordó un antiguo evento del calendario que se me había olvidado borrar. El cumpleaños de Diana. Lo miré por un segundo. Pude ver de nuevo el comedor privado. La silla vacía. Paula riendo. La pantalla de mi teléfono. Bloqueada. Recordé mi anillo de bodas deslizándose en mi palma. Luego borré el recordatorio. Marta venía a cenar. Le había prometido cocinar. Llegó a las 7, con el postre. Has hecho comida de verdad. Soy capaz de alimentarme. He visto tu nevera. Qué grosera. Se rió y abrió una botella de agua con gas. Comimos en la mesa de mi cocina. La mesa de mi abuela. Mi casa. Mi vida. En algún momento, Marta miró a su alrededor. ¿Sabes qué es raro? Que este lugar se parece más a ti ahora. Miré la pared azul visible a través del pasillo, las plantas en la ventana, las fotos que finalmente había colgado, la ausencia de la chaqueta de Mateo en la silla. Sí, mi teléfono se iluminó por un segundo. Mi cuerpo se tensó. Viejo reflejo. Luego miré. Paula había enviado una foto. Diana soplando las velas de cumpleaños. Mateo estaba de pie junto a su padre. Parecía mayor. Bien. Humano. Paula escribió. Mamá me pidió que no te presionara para que vinieras. Dijo que. Finalmente lo entiende. Miré el mensaje. Luego escribí. Dile feliz cumpleaños. De mi parte. Eso fue todo. Marta me vio dejar el teléfono. ¿Estás bien? Sí. Y no estaba. Curada de una manera perfecta y terminada. La vida no funcionaba así. Todavía. Había mañanas en las que la pena llegaba antes que el café. Había canciones que saltaba. Restaurantes que evitaba. Había momentos en los que me preguntaba qué habría pasado si Mateo hubiera contestado mi llamada esa noche. Quizás habríamos seguido casados otro año. Quizás 5. Quizás habría vuelto a hipotecar la casa. Quizás habría muerto en la misma carretera. O quizás no. Ya, no necesitaba saberlo. La gente hablaba de desaparecer como si significara volverse imposible de encontrar. Cambiar tu número, mudarte de ciudad, borrar. Las redes sociales. Para mí, desaparecer significaba otra cosa. Desaparecí del puesto que Mateo me había asignado. La esposa que esperaba. La mujer que entendía. La nuera que pagaba. La fuerte que necesitaba menos. La razonable que siempre volvía. No me convertí en alguien nuevo. Dejé de abandonar a la persona que había sido todo el tiempo. Más tarde esa noche, después de que Marta se fuera, me quedé sola en la cocina. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Durante años, la lluvia me había recordado a los faros, la carretera, la vida que terminó. Esta noche, solo, era lluvia. Cogí mi teléfono, abrí los ajustes. Servicios de ubicación. Nadie. Tenía acceso permanente ya. Ni Mateo, ni Diana, ni Paula, nadie. Un único punto azul descansaba en el centro del mapa. Yo. Sonreí. Luego apagué la pantalla. Nadie me había bloqueado. Nadie me había abandonado. Nadie esperaba que demostrara que merecía ser elegida. Y, por primera vez en cualquiera de mis vidas, entendí algo simple. Nunca necesité desaparecer. Solo necesitaba dejar de volver a lugares donde me trataban como reemplazable. Esta vez, cuando cerré la puerta, yo era la que tenía la llave.